¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que los sentimientos desafían todo lo que crees que es correcto? En esta historia, decisiones difíciles y emociones inesperadas ponen a los personajes en una posición delicada. Entre deseos y consecuencias, sigan cómo cada elección puede transformar sus vidas. Una intensa narrativa que te hará reflexionar sobre los límites entre la razón y la emoción. Fue una noche como tantas otras. La casa estaba en silencio, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas. Manuel, mi marido, se encontraba en otro de sus largos viajes de trabajo. Su ausencia ya era rutinaria, pero esa noche, un malestar diferente se apoderó de mí. Sentada en la cama con una copa de vino a mi lado, busqué una manera de calmar mi creciente soledad. Encendí la televisión, pero pronto me di cuenta de que no podía concentrarme. Había un vacío más profundo, un anhelo que parecía pedir atención. Impulsivamente decidí disfrutar de un momento de conexión conmigo mismo. Dejé el vino a un lado, me acosté y cerré los ojos. Las suaves sábanas rozaron mi piel y la suave luz del televisor llenó la habitación. Comencé a explorar mi cuerpo, buscando aliviar la tensión que parecía consumir el ambiente. El momento era mío, un esfuerzo por encontrar algo de alivio en la soledad. Fue entonces cuando escuché un ruido, un sonido ligero, pero suficiente para sacarme de mi trance. Mi corazón se hundió, pero me convencí de que era simplemente la casa reaccionando a la lluvia. Sin embargo, un segundo sonido más cercano me hizo respirar entrecortadamente. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del dormitorio se abrió lentamente, revelando a Gabriel, mi hijastro. Se detuvo allí, con los ojos muy abiertos en una mezcla de sorpresa y confusión. «Ana, ¿está todo bien?» Su voz sonaba vacilante, pero lo que había visto era innegable. Rápidamente cubrí mi cuerpo con la sábana, mientras mi mente corría tratando de formular una explicación. «Gabriel, Mi voz se apagó y el silencio en la habitación se sintió sofocante. Desvió la mirada, claramente avergonzado, pero dudó antes de irse. «Solo quería saber si estabas bien». Las palabras salieron casi inconexas, pero había algo en su tono que hizo que mi corazón se acelerara aún más. Tan pronto como cerró la puerta, me encontré sola nuevamente, pero el momento ya había perdido su significado. La habitación todavía parecía vibrar, pero ya no con el placer que tenía antes. Había algo diferente en mí desde aquella noche, una mezcla de vergüenza y un sentimiento indefinible. Por más que intenté olvidar, la mirada de Mateo permaneció en mi mente. No fue solo sorpresa, había algo más, algo que me perturbaba profundamente. Durante los días siguientes, el ambiente en la casa cambió. Cada vez que escuchaba los pasos de Gabriel, mi corazón se aceleraba y hacía todo lo que podía para evitar cualquier contacto. Me ocupaba de las tareas del hogar o salía de las habitaciones antes de que él pudiera hablar conmigo. Quería creer que había olvidado el incidente, pero en el fondo sabía que no sería tan sencillo. Mateo también era diferente. Antes más reservado, ahora parecía aparecer en momentos inesperados. Mientras preparaba el almuerzo, apareció en la puerta de la cocina, apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y la mirada fija en mí. «Ana, sobre esa noche», comenzó en voz baja. Mi cuerpo se puso rígido. Apreté el paño de cocina, concentrándome en la estufa. «No hace falta que hablemos de esto, Gabriel», lo interrumpí rápidamente. «Fue solo un malentendido. Nada más». «Lo sé», respondió, dando unos pasos hacia adelante. Solo quería decirte que no era mi intención hacerte sentir incómodo. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que yo pudiera oler su aroma amaderado, sorprendentemente maduro para alguien tan joven. Sus ojos, que antes parecían tranquilos, ahora tenían una intensidad que era difícil de ignorar. «Ya lo olvidé, Gabriel. Todo está bien». Mentí evitando mirarlo. Se hizo un silencio tenso, interrumpido solo por el sonido de la comida cocinándose. Luego preguntó, en un tono apenas audible, «¿De verdad lo olvidaste?» Me di vuelta de repente, incapaz de ocultar la sorpresa en mi expresión. Enfrentarlo fue un error.
Había algo en su mirada que hizo que mi corazón se acelerara incontrolablemente. ¿Qué quieres decir con eso? Intenté sonar indiferente, pero mi voz me traicionó. Dio un paso atrás y levantó las manos en gesto de rendición. Nada, solo quería saber si te encontrabas bien. Eso es todo. Antes de que pudiera responder, se fue, dejando la cocina llena de emociones confusas que me consumieron. Sabía que necesitaba controlarme, poner límites, pero ese intercambio de miradas se quedó conmigo, dejando mi corazón inquieto y mi mente llena de dudas. Los días siguientes transcurrieron de manera extraña, con una tensión que parecía crecer con cada encuentro casual. Mateo empezó a pasar más tiempo en casa, ofreciéndose siempre a ayudar con tareas sencillas, como descargar la compra o arreglar algo que ni siquiera necesitaba reparación. Su cercanía fue un recordatorio constante de esa noche, y por mucho que intenté restarle importancia, sabía que algo estaba cambiando entre nosotros. Una noche, mientras lavaba los platos, apareció nuevamente en la cocina, con una sonrisa tímida, pero que destilaba confianza. ¿Quieres ayuda?, preguntó, ya arremangándose. Antes de que pudiera negarme, agarró un plato y empezó a secarlo. Estábamos uno al lado del otro, y aunque intenté concentrarme en la tarea que tenía entre manos, sentí cada uno de sus movimientos, su presencia tan cerca que era imposible ignorarla. ¿Te sientes sola cuando mi padre viaja tanto?, preguntó de repente tomándome por sorpresa. Dudé antes de responder. A veces. Es parte de ello. Hizo una pausa, mirándome directamente, con el plato todavía en sus manos. Si necesitas compañía, solo dilo. Me ardieron las mejillas y aparté la vista de los platos. No insistió, pero el peso de sus palabras flotaba en el aire, como una promesa velada. En los días siguientes, Mateo encontraba cualquier excusa para estar cerca, ya fuera ofreciendo ayuda o sugiriendo pequeñas actividades. No había nada claramente inapropiado, pero las miradas persistentes y su presencia constante eran innegables. Una tarde lluviosa, mientras ordenaba la sala, escuché pasos en las escaleras. Mateo bajó con una manta en las manos y una sonrisa que parecía esconder algo más. «Hace frío hoy, ¿no crees?», dijo tirándose en el sofá con desconcertante naturalidad. «Deberías descansar un poco, Ana». «Estoy bien, gracias», dije, tratando de sonar casual. Inclinó la cabeza y me miró fijamente. «No es necesario que estés ocupado todo el tiempo. A veces es bueno simplemente relajarse». Las palabras, aunque simples, contenían una insinuación que era difícil de ignorar. Tocó el espacio vacío a su lado, invitándome a sentarme. Me resistí, pero terminé cediendo, más para evitar malentendidos que por voluntad propia. «¿Y tú a qué te dedicas además de cuidar la casa?», preguntó, acomodándose para mirarme. «Trabajo, leo, poco», respondí, tratando de mantener mi tono ligero. «Mateoriu», pero había algo en su mirada que me incomodaba. «Estoy seguro de que hay más de lo que estás diciendo». Su discreta sonrisa parecía esconder secretos que ni siquiera yo admitiría. Antes de que pudiera reaccionar, un trueno atronador atravesó el momento, seguido por el intenso sonido de la lluvia golpeando las ventanas. De repente, la casa quedó sumida en la oscuridad. «Parece que nos hemos quedado sin energía», dije, tratando de sonar tranquilo, a pesar de que mi corazón estaba acelerado. «Voy a buscar velas», dijo Gabriel, iluminando el camino con su celular mientras subía las escaleras. Aproveché ese momento para respirar. La oscuridad, combinada con el sonido de la tormenta, amplificaba todo. Cada ruido, cada pensamiento. Cuando regresó, su rostro estaba iluminado por la llama parpadeante de las velas, resaltando sus rasgos de una manera casi hipnótica. «Aquí tienes», dijo, colocando una vela en la mesa de café. Sentándose a mi lado, extendió la manta entre nosotros. Nuestras manos se tocaron por un breve momento, pero el contacto pareció cargar el aire a nuestro alrededor con una electricidad casi palpable. Quise retirar mi mano, pero dudé, y él también. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento todo lo que había más allá de esa habitación desapareció. «Lucía», murmuró, en voz baja y llena de emoción. «Eres increíble. ¿Lo sabías?». Las palabras, pronunciadas con tanta intensidad,
hicieron que mi corazón se acelerara aún más. Las barreras que había estado tratando de construir desde esa noche parecían desmoronarse. El día siguiente, trajo un pesado silencio a la casa. Mateosa se fue temprano diciendo que necesitaba resolver algo en la ciudad. Sentí un alivio momentáneo, pero al entrar a la cocina, noté una nota dejada en el mostrador. Ana, gracias por tu compañía ayer. Siempre que necesites hablar, aquí estaré. Gabriel. El mensaje, aunque amistoso, le trajo recuerdos de la noche anterior. Las miradas, el tacto, la cercanía asfixiante. Guardé la nota en un cajón, decidida a no dejar que mi mente divague por caminos peligrosos. Intenté ocupar el día con tareas domésticas y un libro que había abandonado durante semanas. Sin embargo, todo parecía vacío, como si algo flotara en el aire, una presencia invisible que no me dejaría en paz. Más tarde, cuando Mateo regresó, traía bolsas del mercado y una sonrisa relajada en el rostro, como si nada hubiera pasado, mientras mi mente aún luchaba con la tormenta de la noche anterior. Traje algunas cosas para cenar, dijo Gabriel, colocando las bolsas sobre el mostrador. Pensé que sería divertido cocinar juntos. Dudé por un momento, pero terminé aceptando. Quizás una actividad práctica ayudaría a aliviar la atmósfera incómoda. Mientras picábamos los ingredientes y revolvíamos las ollas, él parecía relajado y contaba historias divertidas de su adolescencia. Sin darme cuenta, me encontré sonriendo. «Qué bueno verte así, riendo de verdad», comentó de repente, rompiendo la ligereza del momento. Lo miré, sorprendida por la sinceridad en su voz. «Parece que siempre estás tan abrumado». Sentí una mezcla de incomodidad y vulnerabilidad al escuchar esto. Tenía razón, por supuesto. Pero escuchar esas palabras de él me impactó de una manera inesperada. «Creo que todos tenemos nuestras cargas», respondí, tratando de desviar el tema. Gabriel, sin embargo, no dio marcha atrás. Dejó caer el cuchillo que sostenía y dio un paso adelante, acortando la distancia entre nosotros. «Quizás no tengas que afrontar todo solo», dijo, su tono suave, casi un susurro. Mi corazón se aceleró y, por un momento, el mundo pareció detenerse. El sonido de las ollas en la estufa, el viento afuera, incluso mi respiración, todo se disolvió en la intensidad de ese momento. Sus ojos sostuvieron los míos, llenos de algo que no podía ignorar. Sabía que tenía que decir algo, establecer un límite, pero las palabras me fallaron. Entonces sentí el cálido toque de su mano en mi brazo, un gesto sencillo pero lleno de significado. «Ana», comenzó, pero yo retrocedí, interrumpiendo el momento. «Creo que la cena está casi lista», dije apresuradamente, volviendo mi atención a la estufa. Mateón no insistió, pero su presencia detrás de mí era palpable. Permaneció en silencio unos segundos antes de regresar al mostrador y continuar preparando la comida. Esa noche terminó sin más palabras, pero lo que no se dijo parecía ocupar todos los espacios de la casa. Por mucho que intenté ignorarlo, sabía que algo había cambiado entre nosotros. Si estás disfrutando de esta historia y quieres seguir todos los detalles, no olvides suscribirte al canal ahora mismo. De esta manera garantizas que no te perderás ninguna actualización ni las siguientes partes de esta interesante trama. Simplemente haz clic en el botón suscribirse y activa la campanita para recibir notificaciones. En los días siguientes, Mateo parecía más presente que nunca. Siempre encontraba excusas para estar cerca, ya fuera ayudando con las tareas del hogar o sugiriendo pequeñas reparaciones en la casa. Su proximidad empezó a ocupar más espacio en mis pensamientos del que estaba dispuesto a admitir. Una tarde, mientras ordenaba los libros en el estante de la sala, sentí su presencia antes de siquiera escucharlo. Apareció en la puerta con una sonrisa relajada y sosteniendo una taza de café. «Lo hice para ti», dijo, tendiéndole la taza. «Gracias», murmuré, sintiendo el calor subir a mi cara. Mateo se apoyó en el marco de la puerta y me observó en silencio antes de preguntar: «Siempre te ha gustado leer, ¿no?». Su mirada se dirigió al estante lleno de novelas. Asentí sin levantar la vista del libro. Siempre fue una manera de escapar. Dio unos pasos hacia mí, su tono más serio. «¿Puedo hacerte una pregunta?». Levanté la vista, sospechando, y asentí. «¿Estás feliz aquí?».
La pregunta me golpeó como un shock. No era algo que esperaba escuchar, especialmente de él. ¿Por qué quieres saber eso? Intenté sonar casual, pero mi voz temblaba. «Porque no lo parece», respondió directamente. «Parece que estás solo, cargando más de lo que deberías». Aparté la mirada, incapaz de afrontar la intensidad de sus palabras. «Eso no es asunto tuyo, Gabriel». Él no retrocedió. Se acercó. Su presencia dominaba el espacio a su alrededor. «Quizás no, pero me preocupa», dijo, con voz baja y firme. Su mano tocó la mía ligeramente, un gesto simple, pero que envió una ola de calor por todo mi cuerpo. Debería haberme alejado, pero permanecí inmóvil, como atrapada en el momento. «Ana», comenzó, vacilante. «Gabriel, no», lo interrumpí dando un paso atrás. «Eso no puede suceder». Se detuvo visiblemente sorprendido, pero no insistió. Simplemente bajó la cabeza y murmuró un «lo siento», apenas audible antes de salir de la habitación. Me quedé allí, sosteniendo la taza de café, mientras mi corazón latía salvajemente. Era imposible ignorar el torbellino de emociones que despertó en mí. Por mucho que sabía lo equivocado que estaba, su mirada pareció atravesar mis barreras, viendo lo que ni siquiera podía admitir ante mí mismo. Después de eso, las cosas cambiaron. Mateo comenzó a mantener cierta distancia, evitando cualquier gesto o palabra que pudiera interpretarse como algo más que una interacción casual. Pero su ausencia era tan palpable como lo había sido su presencia antes. Debería haber sentido alivio, pero en cambio, un vacío incómodo se apoderó de mí. Era como si le hubieran arrancado algo esencial. En una noche lluviosa, con truenos resonando afuera, el frágil equilibrio entre nosotros se desmoronó de una vez por todas. Estaba en la sala, tratando de prestar atención a una película, pero mi mente estaba perdida, dominada por pensamientos que insistían en volver a él. Los pasos de Mateo bajando las escaleras me sacaron de mi ensoñación. Apareció en el pasillo, vestido con pantalones deportivos y una camiseta ajustada que resaltaba sus anchos hombros. «¿Está todo bien aquí?», preguntó deteniéndose en la puerta de la habitación. «Sí, solo estoy tratando de pasar el tiempo», respondí, tratando de sonar casual a pesar de mi inquietud. Dudó antes de entrar a la habitación y sentarse en el otro extremo del sofá, manteniendo una cuidadosa distancia. «¿Qué estás viendo?» «No mucho, solo algo para distraerte», respondí, sin apartar la vista de la pantalla. Aunque la conversación era banal, el ambiente era todo lo contrario. La suave luz del televisor y el sonido de la fuerte lluvia crearon un ambiente casi íntimo, donde el silencio parecía decir más que cualquier palabra. Luego de unos minutos, Mateo suspiró profundamente, rompiendo la tensión. «Ana, ¿podemos hablar?», me volví hacia él, sorprendida por la seriedad de su voz. «Por supuesto», murmuré, sintiendo que mi corazón se aceleraba. «Sobre ese día», comenzó. «En el salón. Lo siento mucho. No hay necesidad de disculparte», dije rápidamente, mirando hacia otro lado. «¿De verdad crees que se acabó?», insistió, su voz firme pero baja. «Porque no puedo sacármelo de la cabeza». Sentí que el aire se volvía pesado a mi alrededor. Mi corazón parecía querer escapar de mi pecho, y el calor subió a mi rostro. «Gabriel, esto no es simple», me interrumpió antes de que pudiera continuar. «No intento complicar nada. Solo quiero que sepas que para mí no fue un error». Las palabras flotaron en el aire, llenas de una sinceridad casi desconcertante. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Su mano casi tocó la mía, pero se detuvo en el último momento. «Sé que no debería, pero eres todo en lo que pienso últimamente», confesó, su voz apenas por encima de un susurro. Sabía que necesitaba terminar la conversación antes de que fuera demasiado lejos, pero me sentí paralizada. Nos miramos fijamente, atrapados en un momento que pareció durar una eternidad. «Mateo», susurré, mi voz apenas audible. No dijo nada más, pero sus ojos lo decían todo, llenos de emociones que no estaba preparada para afrontar. La intensidad era casi abrumadora, y, por un breve momento, dejé que mi mente divagara en un «¿y sí?», pero la realidad llegó de repente. Me levanté rápidamente, casi tropezando con la alfombra, tratando de escapar del peso de ese momento.
Necesito algo de tiempo, murmuré, saliendo de la habitación antes de que pudiera responder. En el dormitorio, me senté en el borde de la cama, tratando de recuperar el control de mi respiración. Por más que intenté negarlo, algo dentro de mí había cambiado y no sabía cómo afrontarlo. Los días siguientes estuvieron marcados por un tenso silencio. Evité estar a solas con Gabriel, pero parecía que el destino insistía en ponernos en el mismo espacio. Siempre estaba presente, ayudando con las tareas del hogar o apareciendo inesperadamente. Un sábado por la tarde, mientras Manuel estaba resolviendo asuntos laborales, apareció Mateo en la cocina donde yo estaba lavando los platos. Se apoyó contra el marco de la puerta, cruzándose de brazos y mirándome en silencio antes de finalmente hablar. «Ana, tenemos que hablar». El tono serio de su voz me hizo detenerme. Sabía que quería abordar lo que estábamos evitando, pero dudé. «No sé si hay más que decir sobre esto», murmuré, sin mirarlo. «Mírame y di esto». Lo desafió, con la voz llena de emoción. De mala gana, me di vuelta y me sequé las manos con un paño. Sus ojos estaban fijos en los míos, intensos, como pidiendo algo que no sabía si podía ofrecerle. «No puedo», comencé a hablar, pero él me interrumpió. «¿No puedes o no quieres?». Dio un paso adelante, acercándose. «Porque a mí me parece que estás huyendo de lo que sientes». Sus palabras golpearon como un golpe. Fueron directos, crudos, y en el fondo sabía que tenía razón. «Esto está mal, Mateo», susurré, con la voz temblorosa. Cerró aún más la distancia entre nosotros, y su presencia calentó el aire a su alrededor. «Sería un error pretender que esto no está sucediendo. Ana, siento algo por ti. Algo que no puedo ignorar», dijo, casi en un susurro. «Gabriel». Intenté protestar, pero se me quebró la voz. Su mano se movió lentamente hacia arriba, tocando mi cara suavemente, casi vacilante, como si estuviera esperando que lo alejara. Pero no lo hice. Su toque tenía una mezcla de consuelo y tentación, algo que no había sentido en mucho tiempo. «Tú también lo sientes», dijo, sus ojos sosteniendo los míos. «Lo veo en cada mirada que me das, en cada intento por evitar estar a solas conmigo». El silencio que siguió fue casi insoportable. No supe cómo responder o negar lo que dijo, porque sabía que había verdad en sus palabras. Antes de que pudiera reaccionar, Mateose se inclinó lentamente, dándome tiempo para dar un paso atrás, pero el momento pareció tener vida propia. Pero no me moví. Cuando sus labios tocaron los míos, fue como si el mundo que nos rodeaba desapareciera. El contacto fue delicado al principio, pero pronto se volvió más profundo, lleno de deseo y urgencia. Mi corazón latía a un ritmo frenético, y mis manos, casi sin darme cuenta, subieron hasta sus hombros. Sus manos recorrieron mi cuerpo al mismo tiempo, como si exploraran cada centímetro. Nuestro beso fue urgente, como una carrera contra el tiempo. Se quitó la camisa, y yo ya sentía la rigidez dentro de su pantalón, a punto de explotar y a punto de entrar en mí. Quería tanto esto. Sentí mis piernas mojadas de deseo. Mi cuerpo lo pedía. Puso su mano debajo de mi vestido y sintió mi humedad. Me di cuenta de que se volvió loco. Cuando estaba a punto de bajarme las bragas, me llevé un susto. Como una fría ola de realidad, la conciencia me golpeó. Me alejé de él abruptamente, respirando con dificultad. «No podemos hacer esto, Mateo», dije con voz firme a pesar del caos interior. «Esto no puede continuar». Dio un paso atrás respetando mi decisión, pero el dolor en sus ojos era evidente. «Nunca quise hacerte daño, Lucía», dijo con la voz llena de sinceridad, «pero no puedo ignorar lo que siento». Sin responder, me di vuelta y salí de la cocina, subiendo las escaleras con pasos apresurados. Mi corazón apesadumbrado sabía que nada volvería a ser igual que antes. Los días siguientes fueron una verdadera prueba. Evitar a Mateo parecía imposible, sobre todo porque siempre parecía estar cerca, como si estuviera esperando que yo cediera. Y, en parte, sentí que me estaba acercando cada vez más a eso. Un viernes por la noche, Manuel anunció que necesitaría viajar nuevamente para resolver asuntos laborales. Otro final de Sem Lucia Fora. Otra situación en la que estaría a solas con Gabriel. La idea me puso ansioso, pero lo oculté.
Cuando Manuel se fue el sábado por la mañana, la tensión en la casa era casi palpable. Mate parecía vacilante, como si estuviera esperando que yo tomara alguna medida, pero me mantuve firme, al menos hasta esa noche. Estaba sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano, tratando de distraerme con alguna película. Sin embargo, cada sonido en la casa parecía amplificado. Los pasos en el piso de arriba hicieron que mi corazón se acelerara. Cuando bajó, miré hacia arriba involuntariamente. Estaba vestido con una camiseta sencilla y pantalones deportivos, luciendo relajado pero irresistiblemente atractivo. Se detuvo en medio de la habitación, con sus ojos fijos en los míos. ¿Puedo sentarme?, preguntó en voz baja y vacilante. Asentí, incapaz de confiar en que mi voz respondiera. Se sentó en el sofá a mi lado, manteniendo una distancia segura, pero aún así, el aire entre nosotros se sentía espeso con algo que no podía nombrar. Ana, comenzó, pero se interrumpió, como si buscara las palabras adecuadas. Sé que esto es complicado, continuó con voz firme, y sé que estás intentando hacer lo correcto. No solo es complicado, Mateo, respondí en voz baja, casi un susurro. Su cercanía era asfixiante, pero también irresistible. Sus ojos buscaron los míos, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra que pudiera pronunciarse. Eso es imposible, interrumpí. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Esto nunca debería haber sucedido. Mateo suspiró profundamente, pasándose la mano por el pelo en un gesto de frustración. No puedo fingir que esto no está sucediendo. ¿Y tú? ¿Puedes fingir que no sientes nada? Sus palabras me golpearon como un golpe. Quise negarlo, decir que estaba equivocado, pero no me salieron palabras. Se me cortó el aliento y mi silencio pareció revelar más de lo que quería. Dio un paso adelante, con expresión seria, pero sus ojos delataban la vulnerabilidad que intentaba ocultar. Eres todo en lo que pienso, Ana. Desde que regresé a esta casa, desde aquella noche, su voz se quebró, pero no apartó la mirada. Mi corazón latía incontrolablemente. Era como si cada una de sus palabras derribara parte de las barreras que yo había erigido. Antes de que pudiera reaccionar, su mano tocó mi cara. El toque fue ligero pero cargado de intención. Dime que pare y lo haré, murmuró, con voz baja y firme. Sabía que debía decir algo, alejarlo, pero en lugar de eso, incliné ligeramente la cabeza, permitiendo que su toque permaneciera. Tomó mi silencio como respuesta. En cuestión de segundos, sus labios estaban sobre los míos. Esta vez no hubo dudas. El beso fue intenso, lleno de deseo y urgencia, como si ambos estuviéramos esperando ese momento. Mis manos subieron hasta sus hombros y él me acercó. Pero cuando sentí sus manos en mi cintura, la realidad me golpeó como un shock. Me aparté abruptamente, respirando con dificultad. Esto no puede continuar, murmuré, con la voz temblorosa. Tenemos que parar. No intentó detenerme. Él solo asintió, el dolor evidente en sus ojos, antes de levantarse y dirigirse hacia las escaleras, sin decir nada más. Me quedé allí, sola en la habitación, tratando de controlar el torbellino de emociones que me consumía. Esa noche, acostada en la cama, me di cuenta de que había llegado a un punto crítico. Si continuaba, lo arriesgaría todo. Mi matrimonio, mi reputación, mi paz interior. Pero ignorar lo que sentía por Mateo parecía igualmente imposible. Espero que hayas disfrutado esta historia. Si te ha gustado, suscríbete al canal para seguir más contenido como este. No olvides darle me gusta y compartir con quienes sabes que también les encantarán estas historias llenas de emoción e intensidad. Tu participación es muy importante para nosotros.